Claves de una espiritualidad católica. Este es el título de la reflexión y yo voy a empezar mostrando mis cartas desde el principio. No voy a esperar al final. Voy a mostrar mis cartas desde el principio y os voy a compartir ahora ya la conclusión final a la que quiero llegar con esta reflexión, por si alguno tiene prisa y puede marcharse. Entonces, lo que quiero presentaros es una conclusión. En tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Esa es una frase de Santa Teresa de Jesús. En tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Es una cita que está en el capítulo 15 del libro de la vida, de la autobiografía de Santa Teresa, que es una cita maravillosa. A ver, en tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Es una frase increíble, ¿no? Sí, también Santa Teresa vivió tiempos recios, muy fuertes, muy duros. A ella le tocó ver lo que fue la fractura de la Iglesia, Lutero, la ruptura de la unidad del catolicismo en Europa. Madre mía, menuda herida esa, menuda herida. Ella veía cómo se resquebrajaba la unidad de la Iglesia, cómo nacían los protestantes, cómo ocupaban una parte, menudo disgusto era tan fuerte para ella, ¿no? En el camino de perfección, en el primer capítulo, cuando se dirige a sus hijas, a las carmelitas, les dice: ¿Estáse el mundo ardiendo? ¿Quieren tornar a sentenciar a Jesucristo? ¿Quieren poner a su iglesia por el suelo? ¿Y vamos a gastar nosotras el tiempo en cosas de poca importancia? No, hermanas mías. No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca monta. Fíjate, es una expresión, a ver, ¿estás el mundo ardiendo? Quieren volver a crucificar a Cristo, quieren destrozar a su iglesia y nosotros vamos a estar aquí con tonterías, que si aquí tengo un problemilla, otro problemilla. A ver, mira, vamos a ir a lo importante en esta vida, ¿no? Ella, cuando ve que hay grandes problemas, dice: a ver, dejémonos de tonterías y centrémonos en lo esencial. Entonces ella dice: a ver, hijas, dice a sus carmelitas, que lo que tiene que ocupar el centro de nuestro corazón es los grandes problemas del mundo. El hecho de que el mundo se aparte de Dios. Eso tiene que ocupar nuestro corazón, ¿no? Otras tonterías que nos están ocupando la cabeza, el corazón, que son cuestiones banales. ¿No? Bueno, entonces, ella vivió tiempos recios. También nosotros vivimos tiempos recios, ¿no? Ahora bien, ante una crisis se puede reaccionar de tres maneras. La primera es dejándote contagiar por la crisis. Vamos a ver, eso es perfectamente posible. Pasa a multitud de personas que en esta crisis su forma de participar de la crisis es formar parte del contagio, asumir la mentalidad mundana. Primero es dejarte contagiar de la crisis. También es posible que uno tenga una actitud crítica hacia la crisis, que mal estamos, esto está fatal, pero claro, pero su actitud es de queja, pero se consume todas sus energías en criticar qué mal estamos. Y ahí se terminan sus esfuerzos, ¿no? Pero en tercer lugar, también se puede descubrir, la tercera actitud ante una crisis es descubrir en esa crisis una llamada de Dios a salir de la mediocridad, a que demos una respuesta de autenticidad, a redescubrir nuestra identidad, es decir, a superar la crisis por elevación. Y esta obviamente es la correcta. Esta es la actitud correcta, ¿no? Darnos cuenta de que toda crisis es una oportunidad de llamarnos a la santidad. Por eso dice Santa Teresa de Jesús: en tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Esto es importante porque es verdad que estamos en crisis, pero lo que nos tiene que preocupar es cómo reaccionamos ante ella. Hay una cita de San Agustín que yo suelo referir con frecuencia que dice:
De dos maneras ataca el mundo a los seguidores de Cristo. Los halaga para seducirlos o los atemoriza para doblegarlos. Si no consigue lo primero, va por lo segundo. O los halaga para seducirlos, si no lo consigue, los atemoriza para doblegarlos. Muchísimas personas acaban siendo, de alguna manera, seducidas por la crisis de este mundo, ¿no? Los que no son seducidos, entonces el mundo va por ellos, los persigue, y hay una persecución, claro, de todo aquel que no se somete a esta secularización y a este pensamiento dominante. Entonces, en tiempos recios, amigos fuertes de Dios, es obvio que también a nosotros nos ha tocado vivir una crisis muy fuerte en la historia de la Iglesia, en la historia de España. Una crisis muy fuerte. España fue un país que se conformó en su unidad, pues en una reconquista en torno a una fe, una reconquista frente a la invasión de los musulmanes, y entonces la unidad de España está forjada en torno a una fe que unió a los pueblos en una reconquista. Claro, ahora hemos ido perdiendo la fe, España se ha secularizado y entonces nos desmembramos, porque lo que verdaderamente nos había forjado la unidad en la historia era una fe que nos había vertebrado. Perdemos esa fe y ahora cada uno va por su cuenta. Es como que cuando un cuerpo se queda sin alma, pues se deshace, se deshace. Estamos siendo testigos de la crisis de España y de una crisis fuerte en la vida de la Iglesia y de una gran secularización, descenso de vocaciones, de matrimonios, de bautismos, cierre de monasterios. Es muy duro. Es muy duro, un avance que parece inexorable de la secularización. Pero también al mismo tiempo estamos siendo testigos de cómo el Espíritu Santo, que es creador y creativo, no se queda con los brazos cruzados, sino que suscita conversiones aquí y allá, va suscitando conversiones. De forma que es como si en la puerta de la iglesia se chocasen los que salen y los que entran. Algunos se secularizan y se van alejando. Y hay conversiones por aquí y por allá de retornos y de descubrimiento, ¿no? Pero hay una diferencia, que es que los que salen, los que son arrastrados por la secularización, lo hacen bajo una especie de resaca social. Mientras que los que descubren a Dios, los que retornan a la iglesia, lo hacen como un encuentro personal. Los que se alejan no es por una decisión personal, consciente y madurada, no, son arrastrados por un influjo social. Casi sin darse cuenta están siendo arrastrados. Los que, sin embargo, tienen una conversión y retornan, tienen un encuentro personal, libre y consciente. Es una diferencia importante, entre una cosa y la otra. Una diferencia importante. Todo apunta a que el futuro de la Iglesia, como decía Benedicto XVI, pues va a estar conformado por comunidades más pequeñas, pero quizás con una autenticidad más grande y muy conscientes de su resistencia frente al influjo de este mundo. Entonces, en medio de la crisis, tenemos que hay una llamada a volver a lo esencial. ¿Cómo se sale de una crisis? Volviendo a lo esencial, al ABC de nuestra vida. La Iglesia siempre se ha salvado reformándose. Pero, ojo, vamos a entender qué significa la palabra reforma, porque claro, aquí también el lenguaje nos juega una mala pasada. Cuando se dice que la Iglesia tiene que reformarse, cuando descubrimos que la historia de la Iglesia ha salido de todas las crisis reformándose, la reforma tiene dos sentidos diferentes. Un sentido de la palabra reforma es secularizarse, tender a asumir el pensamiento del mundo. La Iglesia tiene que reformarse y tiene que empezar a pensar como piensa el mundo. A ver, esa es una acepción de la palabra reformarse que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos la reforma de la Iglesia. Eso es la mundanización de la Iglesia. La Iglesia tiene que reformarse, tiene que modernizarse, es decir, tiene que pensar como piensa el mundo. Para eso no necesitamos a la Iglesia, ya tenemos al mundo.
No hace falta una mala copia del mundo, ya tenemos la copia primera. ¿Qué es lo que entiende la Iglesia por reforma? Por reforma supone volver a la radicalidad evangélica. Eso es la reforma. Volver a la radicalidad evangélica, porque con el paso del tiempo se nos va pegando el polvo del camino y nos vamos aburguesando y vamos perdiendo la tensión y el deseo de santidad. Y entonces uno tiene que volver a reformarse, es decir, volver a escuchar la llamada primera a la conversión. ¿Qué entendió Santa Teresa de Jesús por reformarse? Porque ella hizo la reforma del Carmelo, ¿no? Bueno, pues Santa Teresa lo que hizo fue descalzarse. Estamos demasiado cómodas, vamos a ser más pobres. Quita esto, mayor pobreza, mayor sacrificio, mayor austeridad. Nos descalzamos. Venga, o sea, eso es la reforma, claro. Lo que la Iglesia entiende por reforma, lo que el mundo entiende por reforma es pon aire acondicionado. Venga, una moqueta, una neverita, cada uno en su celda. A ver, momento. Estamos utilizando la misma palabra para decir dos cosas bien distintas. Santa Teresa, por reforma, lo que entendió es desprenderse de todo lo superfluo, ser más pobre, ser más austero, ser más sacrificado, más orante, claro, tú verás. Eso es reforma. Tengamos muy claro una cosa. La secularización de la Iglesia es causa de la crisis que estamos viviendo, no es su solución. Algunos piensan, como el sínodo alemán famoso, que nuestra crisis se solucionaría si nos secularizásemos y pensamos como el mundo. No. Eso es el problema, no es la solución. Nuestra secularización es el problema, no es la solución para salir del problema. Un texto que me parece importantísimo, luminosísimo, Romanos 12, 1, 2. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Es decir, dice, no te amoldes a este mundo, no te conformes a este mundo. Tú atrévete a ser distinto, ¿no? Por la renovación de la mente, teniendo a Cristo Jesús como tu modelo. Esta es la llamada, la llamada a lo esencial, a volver a lo esencial. Volver a lo esencial es subrayar una perspectiva teologal, o sea, subrayar la propuesta teologal. ¿Qué es la propuesta teologal? Pues es el esquema de fe, esperanza, caridad. El ABC de nuestra vida es fe, esperanza, caridad. Ese es el ABC. ¿Tú quieres volver a lo esencial? Fe, esperanza, caridad. Ese es el ABC de las bases del cristianismo. Las tres virtudes teologales no son aislables una de la otra, no son independizables, están entrelazadas, se iluminan mutuamente, son un triángulo que sí, que tiene vértices distintos, pero tiene un cuerpo común, la fe, esperanza y la caridad. ¿Por qué insisto en esto? Porque la herejía de nuestro tiempo quizás consiste en disociar, abordar algo olvidando lo otro. Y nosotros tenemos que abordar la fe, la esperanza y la caridad de una manera conjunta. Hoy en día hay una gran tendencia a divorciar las cosas. Por ejemplo, hay una gran tendencia a divorciar la fe de la caridad. A ver, me vais a entender enseguida. Mira, lo importante no es creer o no creer. Lo importante es ser una buena persona. Eso lo hemos escuchado. A ver, está en la mentalidad de nuestros días. Lo importante no es tener fe o no tener fe, lo importante es ser una buena persona. Es más importante la caridad que la fe. No, mire usted, no me divorcie la fe de la caridad. Las tres virtudes teologales van en el mismo pack. Son un triángulo, ¿me explico? Usted de un triángulo no puede quitarle un vértice, porque entonces deja de ser un triángulo. ¿Qué es eso de lo importante no es creer o no creer?
Pues el Evangelio dice, el que cree se salvará. El que no cree se condenará. Oiga, yo leo el Evangelio. Por lo visto el Evangelio que lee usted y el que leo yo deben de ser distintos, no sé. El Evangelio habla claramente de que la fe es necesaria, acoger la fe, en fe, la revelación para la salvación. ¿Cómo distinguimos fe de caridad? ¿Cómo contraponemos fe con caridad? O, por ejemplo, también es muy frecuente contraponer la verdad y el amor, o la verdad y la caridad, ¿no? Cuando Jesús se encuentra con aquella mujer adúltera y le dice, mujer, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Ojo, nos solemos quedar con la primera parte y nos olvidamos de esta última. Jesús le dice, mujer, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno, vete tranquila que no ha pasado nada. No le dice eso, vete y no peques más. Jesús conjuga la verdad y la caridad. Y nosotros tendemos a disociarlas, ¿no? A disociarlas. Lo mismo pasa con la esperanza. Con la esperanza. En toda esta proliferación de libros de autoayuda que existen, algunos mejores que otros, ¿no? En la mayoría de ellos se desliga la esperanza de la fe. Pero yo, ¿qué esperanza puedo transmitir a una persona si no le hablo de la esperanza última, de que hay un Dios que te quiere y te ama, que hay un Dios que te ha creado y que después de esta vida hay una vida eterna? O sea, por muchos libros de autoayuda que escriba, a ver, ¿qué esperanza te puedo transmitir si no te hablo del sentido último de la vida? Me llama la atención, ¿no? En las visitas pastorales que estoy haciendo a los colegios, que las madres de familia, cuando se van a encontrar, los padres no también, parece que casi todos son madres las que van a las reuniones, pero bueno, cuando el obispo tiene un encuentro con los padres de familia, pues suelen proponer al obispo algunos temas para hablar, ¿no? Y el tema estrella que le piden al obispo para desarrollarlo es, ¿sabéis cuál es? A mí eso me impactó. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a quererse? Vaya pregunta, tú. Vaya pregunta hecha por unos padres que tienen unos niños pequeños que se dan cuenta de que hay una auténtica epidemia de no quererte a ti mismo, de despreciarte, de autolesionarte, de tener una falta de autoestima evidente. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a quererse? Vaya crisis. Pero es que yo a unos niños no podré darles esperanza real, le podré decir cositas bonitas, ¿no? Pero no le puedo dar una esperanza real si no le digo, hay un Dios que te ha creado y te ama y tiene para ti un designio de amor y te está invitando a una vida eterna. A ver, si no tiene claro el ABC de la vida, de dónde vengo y a dónde voy, ¿qué esperanza le voy a dar? Es que le voy a dar un libro de autoayuda que es una técnica de autoestimulación, pero sin razones últimas para tener esperanza, ¿no? Por eso, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad tienen que ir unidas. Es el ABC. Entonces, permitidme que desarrolle brevemente cada una de las tres. Primero, fe frente al relativismo. Fe frente al relativismo. Creemos en Dios y creemos que Dios se ha revelado. A ver, esto es importantísimo. Dios se ha revelado. No solo Dios existe. La gran noticia no solo es que Dios existe, sino que yo existo para Dios. Y que Dios se ha revelado y se ha descubierto y ha venido a nosotros y nos ha mostrado el camino para llegar a Él. Eso es mucho más que decir que algo habrá. Claro, algo habrá, tú verás. Tú crees en Dios, dice, no sé, algo habrá. Una energía, a ver, eso no es creer nada. Yo creo en que Dios se ha revelado. Dios nos ha mostrado su camino. Y eso nos permite tener una visión sobrenatural. Nos permite conocer el pensar y el sentir de Dios. Cuando tú lees las Sagradas Escrituras, estás viendo el mundo desde el corazón de Dios. Y eso es tener una visión sobrenatural. Ver el mundo a la luz de la fe. Por eso es tan importante conocer las Sagradas Escrituras y el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una auténtica joya
en la que está compendiada, resumida, pues toda la fe con una presentación profusa de todos los textos de la Sagrada Escritura, con una presentación pues amplísima de los textos de los padres de la Iglesia. El conocimiento del catecismo de la Iglesia Católica es la gran joya para recibir la revelación de Dios. O sea, volver a lo esencial es la fe frente al relativismo. En segundo lugar, la caridad frente a tantas heridas afectivas. Sí, detrás de la emergencia educativa a la que tantas veces se refirió Benedicto XVI, detrás de esa emergencia educativa de la que hablan muchos los que están en la enseñanza, hemos terminado por descubrir que se esconde una emergencia afectiva. Y es obvio que esa emergencia afectiva es una auténtica epidemia. Esa falta de autoestima, ese no saberse querido, no saberse amado, ¿no? Estamos atrapados por el narcisismo, no sabemos amar. Estamos atrapados por la pornografía, vaya esclavitud. Estamos decepcionados, ¿no?, por tantos episodios que han ocurrido en nuestra vida en la que nos hemos fallado unos a otros, nos ha fallado la estabilidad de la familia. Claro, todo eso ha generado muchas heridas afectivas. Pues bien, en medio de esta herida tan fuerte, estamos ante una oportunidad inmejorable para anunciar el Evangelio, para anunciar la espiritualidad del corazón de Jesús, que Jesús es el amigo que nunca falla, que Jesús me quiere y me enseña a amar. Es que, claro, Jesús es el que nos muestra que el corazón no es de quien lo ha roto, sino de quien lo ha reparado. Nuestro corazón no es de quien lo rompió, nuestro corazón es de quien lo ha reparado, nuestro corazón es de Jesús, es de Jesús. Y entonces, por la gracia de Cristo, podemos aprender a amar en medio de nuestras heridas y podemos volver a amar como si nunca nos hubiesen herido. Se puede producir ese milagro de sanación de tantas heridas afectivas como arrastramos en esta vida. Este es un anuncio tremendo de esperanza para el mundo. Por lo tanto, volver al ABC es, primero, fe frente al relativismo, fe que acoge la revelación de Dios. Segundo, ¿no?, caridad para sanar las heridas afectivas y para aprender a amar. Y en tercer lugar, esperanza con mayúscula, por encima de mis esperanzas con S y en minúscula, ¿sabes? Yo creo que, claro, aquí tenemos que distinguir la esperanza con mayúsculas y en singular de las esperanzas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el hombre es un animal lleno de deseos, estamos llenos de deseos, pero es que tenemos que saber distinguir qué deseos dan respuesta a la sed fundamental con la que hemos sido creados, que es el hambre y sed de Dios, y qué deseos son pan para hoy y hambre para mañana. Claro, estamos llenos de... estamos asaltados. Ahora es verdad que es una auténtica ciencia, es una auténtica, mejor dicho, sabiduría percatarnos cómo detrás de los deseos más inmediatos, en el fondo se esconde el deseo de Dios, ¿no? Cuando uno, pues de una manera compulsiva, se entrega, pues, a las drogas, a la bebida, intenta buscar una plenitud que se le escapa, en el fondo, aunque él no lo sepa, está buscando a Dios, pero lo está buscando equivocadamente, claro. El que se droga, él no lo sabe, pero está buscando a Dios. Lo decía Chesterton con una expresión que da un poco de pudor decirla. Decía, el que toca la puerta de un prostíbulo, él no lo sabe, pero está buscando a Dios. Porque en el fondo el hombre, en su vacío interior, ha cambiado la esperanza por las esperanzas, ¿no? Entonces,
¿Dónde está la clave? Pues la clave está en entender que lo que colma nuestro corazón, lo que colma todos los deseos que tenemos en nuestro corazón, ¿sabéis qué es? La santidad. Anda, si resulta que yo quiero ser feliz y Dios quiere que yo sea santo, y el momento en que uno descubre que esas dos cosas, yo quiero ser feliz, Dios quiere que yo sea santo, y uno piensa que son dos cosas distintas, que no se encuentran, y esa es nuestra desgracia. El día que tú descubres que esas dos cosas no son dos, sino una sola, yo quiero ser feliz. A ver quién dice que no está de acuerdo con esa frase. Todo el mundo diría, yo quiero ser feliz. Vale. Dios dice, yo quiero que tú seas santo. El día en que descubrimos que las dos cosas se casan, es como el día en el que anda, el zapato de la Cenicienta ha encontrado un pie en el que encajarse, ¿no? Este zapato estaba hecho para este pie. Es que la única manera de ser feliz es ser santo. Y cuando uno es santo es feliz. Es que esa es la clave de todo, ¿eh? Yo hace 4 o 5 añitos no escribí ese libro, Dios te quiere feliz, con ese convencimiento. Dios te quiere feliz y Dios te quiere santo es lo mismo. Te lo digo por activa, por pasiva o por perifrástica, pero es lo mismo, no son cosas distintas. Bueno, pues la gran esperanza es que Dios nos da la gracia para su santidad. Dios ha sembrado en nosotros un deseo de felicidad eterna y eso se consigue en el camino de la santidad. Y el que comenzó en nosotros la obra buena, Él va a llevarla a término. Todo lo que pasa en nuestra vida, disgustos incluidos, caídas incluidas, retrocesos incluidos, forman parte del plan de Dios para llevarnos a la santidad, incluidas tus enfermedades, contrariedades, que a veces te parece que más que caminar para adelante, caminas para atrás. Incluido todo eso, todo forma parte del plan de Dios para llevarnos a la santidad. Y por si acaso hubiese alguna duda, al final está el purgatorio para completarlo, ¿sabes? A ver, Dios está empeñado en que seamos santos y lo va a lograr. Lo va a lograr, Él lo quiere. Si nosotros lo queremos, si nosotros no le impedimos, si no le frustramos su plan de santificación, Dios está empeñado en hacernos santos, ¿no? Por eso, si yo tuviese que resumir, ¿no? A ver, en tiempos recios, amigos fuertes de Dios. En tiempos de crisis, volver a lo esencial. ABC, fe, que vence al relativismo. Caridad, que nos enseña a amar en medio de nuestras crisis afectivas. Esperanza, esperanza en la santidad, esperanza en la vida eterna. Son las 3 virtudes teologales, claves en las que tenemos que centrarnos, en el ABC. Bueno, ya doy un paso más, ¿no? Doy un paso más, porque claro, en este camino hay falsas espiritualidades, hay distorsiones, hay deformaciones que nos pueden llevar a engaños. Y viene bien detectarlas y desenmascararlas. Porque es verdad, es así. Uno tiene que ser consciente de que en nuestra cultura existen distorsiones que, como no tengamos capacidad crítica frente a ellas, nos van a acabar desviando de este ABC, fe, esperanza y caridad. El Papa, en la exhortación apostólica sobre la santidad Gaudete et Exsultate, en su capítulo 2, habla de 2 sutiles enemigos de la santidad, que son de toda la vida de Dios, pero que también hoy en día se vuelven a encarnar en formas distintas y vuelven a aparecer, ¿no? 2 sutiles enemigos de la santidad de los cuales quiero hablar, que son el pelagianismo y el gnosticismo, que pueden parecer 2 términos que me dicen, ¿y eso qué es? Bueno, a ver, lo vais a ver que aunque tengan 2 nombres un poco raros, están como muy detectados históricamente y tienen hoy en día pues unas formas muy actuales de hacerse presente, ¿no? Fueron básicamente las primeras herejías de la historia de la Iglesia, el gnosticismo y el pelagianismo. Y hoy en día resulta que las nuevas herejías
En el fondo son reediciones de las viejas herejías. Las nuevas herejías no son originales, ¿eh? Tienen formas distintas, pero es muy difícil ser hereje y original, porque las herejías ya están todas ya, ya no hay plaza libre, ya todas las tonterías se han dicho, solo que se reeditan y se forjan de formas distintas, pero ya, por eso dice el Papa, son dos viejas herejías, pero que hoy en día tienen formas nuevas de presentarse. La primera, la del pelagianismo o el voluntarismo. Pelagio era un monje que vivió entre el siglo IV y V, un monje que era alguien muy fuerte físicamente, muy fuerte, muy seguro de sí mismo, alguien que iba sobrado, que predicaba, tenía un optimismo muy grande, un optimismo sobre las capacidades humanas, ¿no? Un optimismo muy grande. Entonces él, en ese optimismo tan grande que tiene, que entiende que el hombre tiene capacidades y fuerza para cumplir las metas si se lo propone, si te lo propones, tú puedes, chaval. Que es hoy en día lo que decimos a los jóvenes, ¿no? Viene allí a visitar a los chavales un futbolista al que le admiran, y entonces le dice, ¿cuál ha sido el secreto de tu triunfo? Pues mira, yo en mi vida soñé y luego me esforcé, ¿no? A ver, entonces el chaval dice, yo voy a ser Messi, ¿no? Voy a ser Messi y me voy a esforzar. Le estás llevando al fracaso al chaval. No es verdad. No es verdad. El chaval tiene que soñar en ser Messi y esforzarse. A ver, se va a frustrar. Le estás metiendo, pues esto, es el voluntarismo. El pensar que yo, la felicidad consiste en tener confianza en mis propias fuerzas, en esforzarte. No, es una mentira. Entonces, en Pelagio, él llegaba a decir, enfatizaba tanto la confianza en las capacidades del hombre, que venía a decir, no le pidas a Dios lo que tienes que hacer tú. Señor, dame la gracia de ser generoso. ¿Por qué le pides a Dios eso? Sé generoso, no le pidas a Dios eso, vago. Fíjate, así hablaba Pelagio, Señor, dame la gracia de la humildad. Si serás vago, sé humilde tú, no le pidas a Dios ser humilde. Ese era Pelagio. Pelagio entendía que es tu fuerza de voluntad la que tiene que hacer las cosas y se ha acabado, No seas vago, motívate. Él decía, no existe un pecado original. ¿Qué es eso de que existe un pecado original del que yo tengo que bautizarme porque como estoy tocado por el pecado original? Todos esos son cuentos, para que tú no luches con tu fuerza de voluntad, ¿sabes? Por eso él negaba el bautismo de los niños pequeños. Decía que se bauticen los mayores porque en el fondo bautizarse es elegir tú seguir a Jesucristo. Pero claro, San Agustín le dice que fue el auténtico látigo de Pelagio, ¿no? San Agustín le dice, tú has reducido la gracia de Cristo a el buen ejemplo de Jesús. Pero es que Jesús, para su gracia, para mí no solo es un buen ejemplo, sino que es el don que me hace posible seguir su buen ejemplo. Porque yo para qué quiero un buen ejemplo si Jesús no me da la gracia de poder seguir su buen ejemplo. Jesús no solo me dio un buen ejemplo, sino que me da el don del Espíritu Santo para sanar mi pecado, para sanar mi carne enferma y poder ser humilde y poder ser generoso. Porque yo con mis solas fuerzas no puedo. El hombre no puede alcanzar la meta de su vida, la madurez, con sus solas fuerzas. Es mentira. No somos nada sin la gracia de Dios. Eso a Pelagio hay que decírselo. Y hoy en día, vamos a ser claros, hay mucho pelagianismo. Claro que hay mucho pelagianismo. Nos pensamos que el hombre las metas se las marca y las cumple él mismo. No somos conscientes de que nuestras capacidades humanas son limitadas. El hombre quiere hacer el bien, pero es limitado en su capacidad de hacer el bien. Dice Santo Tomás de Aquino, el hombre tiene una capacidad de hacer ciertas cosas buenas durante un cierto tiempo, pero hacer la plenitud del bien toda su vida, eso ya le supera a la capacidad humana. Solo por la gracia de Dios podemos hacer el bien íntegramente y toda nuestra vida. Eso sin la gracia de Dios no se hace. Entonces, para poder cumplir el ABC de nuestra vida,
tenemos que ser mendigos de la gracia de Dios. Mendigos de la gracia de Dios. Sin Dios nada podemos. Que eso no quiere decir, eso no quiere decir que caigamos en una pasividad, a Dios rogando y con el mazo dando, ya lo sabemos, Pero como no ruegues, no hay mazo que te dé, O sea, es que, a ver, que las dos cosas, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Luego las dos cosas, ¿sabes? Tienes que esforzarte y tienes que pedir la gracia de Dios. Las dos cosas tienen que estar integradas. Tienen que estar integradas, ¿no? Entonces, cuando el Papa dice que hay dos sutiles enemigos de la santidad y uno es el pelagianismo o el voluntarismo, que tiene, claro, un contexto muy distinto de Pelagio, porque lo de Pelagio, si Pelagio viviese hoy en día, se escandalizaría con ese desmadre, pero lo que hoy acontece es una reedición de una falsa confianza en las fuerzas humanas, ¿sabes? Y en no darnos cuenta de que existe un pecado original. Es que no darse cuenta de que existe un pecado original y que existe una tendencia al mal en nosotros, como no te des cuenta de eso, vas mal. Vas mal. Estás ciego, no te das cuenta de lo que ocurre. Tienes que darte cuenta de que estamos heridos, Entonces, siendo consciente de que estamos heridos, tenemos que mendigar la gracia y recurrir a las ayudas sobrenaturales. Confesión. Confesarse con frecuencia, por ejemplo. Oración. Acompañamiento espiritual. ¿Por qué? Porque soy débil. Porque sé que con mis solas fuerzas no puedo. O sea, porque soy consciente de mi fragilidad. Una frase del Papa que yo repito mucho. ¿Qué es la fidelidad? Responde él, la fidelidad es la debilidad bien acompañada. Pelagio diría, no hombre, la fidelidad es pues esforzarte, desarrolla todas tus potencialidades, esfuérzate. A ver, la fidelidad es la debilidad bien acompañada. Somos débiles, somos frágiles, pero si nos dejamos acompañar, si acogemos todos los medios sobrenaturales que Dios nos pone, la oración, la confesión, el acompañamiento, Dios nos da la gracia, porque somos mendigos de la gracia. Yo sé que mis fuerzas son escasas, pero la gracia de Dios no me ha de faltar. Ese es el primer enemigo, el pelagianismo. Y el segundo, el gnosticismo. El gnosticismo, sin duda alguna, fue la primera herejía del cristianismo, que ya está presente en algunas cartas, como las cartas de San Juan. Ya está presente la herejía gnóstica. Ya San Juan comienza a contestar a los gnósticos. El gnosticismo venía a decir que el conocimiento de los misterios de Dios permanece oculto para la gente vulgar. Solamente son los elegidos, unos pocos sabios y elegidos, los que se inician en una sabiduría que permanece inalcanzable para la mayoría, ¿no? Nada que ver con el Evangelio, que Jesús dice, te doy gracias, Padre, que estas cosas se las has ocultado a los sabios e inteligentes y se los has revelado a la gente sencilla. Fíjate tú. Si el Evangelio es antinóstico, fíjate, antinóstico. Pero en nuestros días se ha reeditado el gnosticismo con la nueva era. A ver, la nueva era y todo este influjo es una reedición del gnosticismo. Las interpretaciones relativistas del catolicismo también lo son. Por ejemplo, hoy en día, ¿qué es lo que se lleva? Espiritualidad sí, religión no. Hay que ser espirituales, pero no seguir una religión, ¿sabes? No. Estar abierto a tener experiencias espirituales y uno va y pues os cojo un poquito del cristianismo que me gusta, del hinduismo me gustan algunas cosas, del budismo también un poquito, ¿no? O sea, es como si uno hiciese una especie de supermercado, ¿no? De eclecticismo en el que yo estoy abierto a la espiritualidad, pero espiritualidad sí, religión no. Hemos pasado del Cristo sí, iglesia no, a la espiritualidad sí, religión no. Es lo que se lleva, ¿no? Es lo que se lleva. Te dicen que aquí lo importante
no es con qué vaso bebes. Lo importante es que bebas agua. Puede ser con un vaso, con otro vaso, incluso de la botella al morro, ¿eh? No importa la religión. Lo importante es la espiritualidad. Que tú bebas agua, no importa, ¿eh? A ver, mire usted. Jesucristo no solo es el agua, Jesucristo es el vaso, porque Él nos da los sacramentos, porque Él nos da el camino para llegar al Padre, ¿eh? El camino para llegar al Padre. Es decir, ha acontecido una revelación históricamente en la que Dios nos ha mostrado el camino para llegar a Dios. Por lo tanto, no tiene sentido que cada uno pretenda construirse una espiritualidad a su medida, que algunos llaman fe adulta, hacerte una espiritualidad a tu medida. Lo otro sería tratarnos como a niños. Tienes que cumplir unos mandamientos, tienes que practicar unos sacramentos. Eso es tratarnos como a niños, hombre. Una fe adulta es aquella que pues va eligiendo un poquito lo que quiere de cada cosa y se va haciendo una espiritualidad pues a medida de cada uno. Es lo que se lleva. Es una reedición del gnosticismo en nuestros días. Se sustituye o se confunde la oración con la relajación. Se sustituye el encuentro con Dios con encuéntrate contigo mismo. El pecado no existe, lo que existe es un desconocimiento. En el fondo, más que creer en Dios, se cree en un panteísmo, en un inmanentismo. En vez de Dios se cree en el cosmos, en la energía, en la naturaleza. No sé en qué se cree. Rezar es respirar, ya ves tú. La fusión con el absoluto, que nuestras energías se fundan con el universo. Se dice que la verdad está dentro de ti y de que lo que se trata es de que tú vayas descubriendo toda la verdad que está dentro de ti. Que no es que Dios haya venido desde lo alto a revelarse, no, sino que tú eres la fuente de la verdad, ¿no? Y entonces tú tienes que descubrir. A ver, esto es el gnosticismo de nuestros días, señores. Esto está presente en la cultura actual, en la cultura actual. Es lo que hay. Es lo que hay. Por eso también este florecimiento entre nosotros, ¿no? De esas técnicas orientales que de alguna manera están queriendo satisfacer el hambre de Dios que tiene el hombre, pero de esta manera, no abriéndose a la revelación, sino que es como si la revelación no hubiese acontecido en Jesucristo, y entonces yo estoy buscando todas estas técnicas de fusión con el universo. Es como una involución, es como si volviésemos al hombre primitivo, es como si volviésemos antes de la revelación. Oiga, mire usted, estamos volviendo milenios antes de la revelación, para que yo me funda con el universo. El hombre primitivo solía decir eso, ¿no? En el volcán está Dios. El hombre primitivo confundía las estrellas y el volcán con Dios. Ahora resulta que el hombre del siglo XXI vuelve a las andadas y se olvida de que Dios se había revelado. Óigame usted. Pues yo digo que las herejías no son nuevas ninguna, Son reediciones de errores anteriores. Entonces, frente a este gnosticismo, nosotros tenemos que subrayar la encarnación. Dios se ha encarnado. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios no es etéreo, no es un espíritu, una energía. No, Dios ha tomado la condición humana. Es el único mediador para llegar al Padre. Y Jesús ha querido que descubramos a Dios a través de lo concreto, no a través de lo abstracto, sino que descubramos a Dios en lo concreto, en las cosas pequeñas, concretas, que descubramos su rostro en los pobres, en los que sufren, en los ancianos, en los niños, en el prójimo, en el que está al lado mío. Dios quiere que le descubramos desde lo concreto, desde lo próximo, no desde lo abstracto y desde lo etéreo, ¿sabes? La espiritualidad cristiana no es abstracta como el gnóstico, no es todo lo contrario.
Conocía una religiosa que era muy graciosa, una vasca de esas, vascas de pro, que cuando iban a dar así charlas muy místicas, ¿no? Decía, bueno, sí, decía, sí, mucha mística, pero aquí a la hora de coger la escoba siempre somos las mismas, ¿no? Entonces, a ver, estaba muy bien dicho lo que decía esa mujer, porque la verdadera mística comienza por coger la escoba, me explico. La verdadera mística comienza por servir, por ir a lo concreto, por ir a la cocina, por coger los últimos puestos de servicio. O sea, la verdadera espiritualidad está encarnada, no es una evasión, no. Es una espiritualidad que se compromete, que va a lo concreto. El cristianismo es antinóstico, o sea, es todo lo contrario de una abstracción. Es amar lo concreto, amar a quien, hacer lo que podemos, dar una respuesta a los problemas que estamos viviendo ahora mismo, a los que está viviendo esta sociedad, responder a este momento. Alguno de vosotros me decía, hemos conformado, ayer antes de la charla, ¿no? Hemos conformado una asociación para dar respuesta a esto, al otro, responder a las situaciones que tenemos, Pues bien, creo que es interesante, ¿no? Fijarse en esos dos sutiles enemigos de la santidad, de los que habla el Papa en esa exhortación sobre la santidad, el pelagianismo y el gnosticismo en sus nuevas versiones, para que no nos dejemos arrastrar por ellos y volvamos a lo esencial, al ABC, a la fe, esperanza y caridad. A modo de epílogo final, os decía al comienzo que os iba a mostrar mis cartas y yo quería deciros que en tiempos recios, amigos fuertes de Dios, ¿no? Esta gran crisis es una gran oportunidad para mostrar lo genuino del cristianismo. Pongo algún ejemplo. En el año 68, en mayo del 68, se proclamó el amor libre. Ahora, fíjate, ¿no? Ahora que han pasado 50 años, nos damos cuenta que aquel amor libre ha derivado en un sexo esclavo y que no sabemos amar. Vaya problemón que tenemos. Vaya problemón. Cuánto sufrimiento por no saber amar. Todo comenzaba con una bandera libertaria, Amor libre. Madre mía, amor libre. Fíjate tú lo que ha pasado. 50 años, 60 años después. Menuda catástrofe. Cuánta gente sufre porque no sabe amar. Porque no es amada. Porque es usada, es utilizada. Madre mía. Se enarboló la bandera de la libertad por encima de todo. Y hoy en día estamos sometidos a un pensamiento único. ¿Os acordáis cuando reivindicar la objeción de conciencia era progre? Por el amor de Dios, hoy en día reivindicas la objeción de conciencia y vamos, y van a por ti, y como te descuides vas a la cárcel por pretender tener objeción de conciencia frente al pensamiento único. Estamos sometidos a un pensamiento único, a una cultura de la cancelación. Entonces, uno va viendo el devenir de la historia y dice, madre mía, pero esto es una gran oportunidad, Es una gran oportunidad para mostrar al mundo que solo Cristo nos hace libres, que la verdad nos hace libres y que solo Él nos enseña a amar dando la vida. Que hemos nacido para amar, que la vida está para darla, no para conservarla, ¿sabes? A ver, algunos están muy preocupados en cómo conservar la juventud. ¿Cómo conservo la juventud? ¿Cómo conservo la salud? A ver, preocúpate en cómo emplearla, más que cómo conservarla. Preocúpate en cómo emplearla, porque va a pasar muy rápido, Va a pasar muy rápido la juventud y va a pasar muy rápido la salud. Va a pasar muy rápido, rapidísimo. Preocúpate de cómo emplearla, ¿no? Jesucristo nos ha enseñado que la razón de ser nuestra en esta vida, la razón de ser de la vida es dar la vida, es darla, es entregarla, ¿no? Y es una gran revelación para el mundo, ¿no? Porque solamente siendo conscientes de que venimos del amor de Dios y que hemos nacido para amar y para dar la vida, solamente así el hombre puede ser feliz. Y descubre y entiende
y entiende su vida y es capaz de realizarla. Por eso os invito a todos vosotros, ¿no?, que concluyamos glorificando en ese ABC al Padre, al Hijo y al Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.